Les quiero hablar de un tema que es el llamado misionero y nuestra respuesta, ¿no? Todo llamado necesita una respuesta. Che, vení para acá y del otro lado vamos a tener la respuesta, no quiero, ¿no? O sí quiero. Entonces, vamos a hablar un poco de eso. El llamado misionero que Dios te está haciendo a vos y la respuesta que vos le tenés que dar. Y acá vamos a afirmar si vamos a salir como misioneros o si vamos a tener la carga como misioneros. Recién el pastor decía, no tengo el llamado a salir, pero sí tengo el llamado a apoyar a cierto misionero, estaba diciendo, ¿verdad? Entonces hoy vamos a diferenciar eso, ¿no? Y no hay dudas de que es Dios y solo Dios el que nos está llamando. No es que desde la India un indio nos está diciendo, vení. No, es Dios el que está poniendo la carga en tu corazón, ¿no? ¿Y por qué lo hace? Porque tiene planes para la futura cosecha. Y este llamado es un llamado divino, porque nos los está diciendo en Lucas 10:2. Nos dice, la mies, la verdad, es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué nos está diciendo Jesús en este versículo? Que nosotros debemos orar para que se levanten obreros. Y muchos de los que estamos acá hoy día somos la respuesta divina a esta oración. Esto lo dijo Jesús hace más de 2000 años atrás, ¿no? Y muchos habrán escuchado lo que Dios les estaba pidiendo y se habrán puesto a orar por los obreros. Y hoy quizás son la respuesta a esta oración. ¿Amén? Pero sin embargo, a pesar de que el llamado es divino, ¿no? Es sobrenatural, requiere de nosotros una respuesta a este llamado. Y es una respuesta correcta que tenemos que dar. ¿Amén? Y vamos a observar primero los errores comunes y luego cómo enfrentarlos, ¿no? Y en esto yo quiero contarte, a la vez que vamos viendo la charla, cómo fue mi llamado, los pasos que tuve que dar, que sí, los que no, cuando me arriesgué, cuando no me arriesgué. Quiero compartir un poco de lo mío, ¿no? Y si alguno quiere hacer una pregunta, después se la hace al pastor Federico, que él es el capo, ¿no? A mí no me compliquen, por favor. Primero, el error que cometemos nosotros es confundir lo que es carga con llamado. Allá el pastor lo tenía bien en claro. Tengo la carga por apoyar a cierto misionero, ¿no? Ese es el primer error. ¿Tengo la carga o tengo el llamado? ¿Salgo como misionero o me quedo en casa haciendo todo lo posible para ayudar a los que están afuera? Ese es el primer error que cometemos. El segundo error es equivocarse en cuanto al tiempo y forma. Muchas veces por el entusiasmo nos equivocamos no en el llamado, sino en el tiempo y la forma que Dios quiere que lo hagamos. Salimos antes, sin preparación, como decía el pastor Federico, o salimos tarde. A mí una misionera me dijo, ahora tengo 18 años, no, tengo 32. Pero cuando tenía 18 me preguntó, ¿cuándo vas a salir? A los 30, le digo, a los 30 voy a salir. Me dice, no, porque a los 30 las personas pierden la capacidad de seguir aprendiendo. Yo me mató. ¿Qué esperanza me dio una misionera? Y algo me decía adentro, no le hagas caso porque vos vas a salir a los 30. Y si yo me apuraba y salía antes, podía cometer errores. Pero Dios me había dicho, a los 30 vas a salir. Entonces ahí esperé al Señor los tiempos de Dios, ¿no? Y me decía, y mucha gente necesita de Cristo, mucha gente te está necesitando, tenés que salir antes, como que ya a los 30 era viejo. Y recién soy un pibe, un joven, ¿no? Pero tenemos que saber esperar los tiempos de Dios. Tercer punto, tener expectativas no realistas. Yo salía de Argentina con mi esposa y mi hija pensando de que Bolivia era un país parecido a Argentina. Yo pensaba, bueno, son países limítrofes.
prácticamente lo mismo, pero no es así. Acá no comés asado, no comés gnocchi, no comés ravioles. No hay eso. Yo digo, bueno, voy allá, no voy a tener problema con la comida, la cultura, somos parecidos. Nada que ver, somos distintos. Hay mucha diferencia. Ya dentro de Bolivia hay diferencia. Muchas subculturas, ¿no? Entonces cuando llegué me choqué con eso. Y mi realidad se cayó. Ahora mi realidad se levantó, como decía, con el silpancho, tucumanas y salteñas. Pero es así. Ese es otro error. No tener expectativas no realistas, ¿no? Y muchas veces, por el entusiasmo, por el llamado, el futuro misionero tiene expectativas no realistas, un romanticismo. ¿Y este romanticismo a qué nos lleva? A la desilusión, al enfrentarse con la verdadera realidad, con el país al que vayamos a ir. 4. Confiarse en el solo hecho de tener el llamado sin preocuparse por una correcta preparación. Ya veníamos viendo, ¿no? El tener una buena preparación. Y muchas veces se espiritualiza tanto el llamado que se llega a relegar la importancia de la buena preparación. Por lo contrario, por causa del llamado debemos seguir pasos claros en una buena preparación para nuestro ministerio. ¿Ahora de qué te estoy hablando? No solamente del estudio teológico que debemos tener para salir como misioneros, sino una carrera, una formación práctica que puedas estudiar acá adentro y poder salir afuera y poder usarla como herramienta de bendición. Por ejemplo, electricista, médico, enfermería, carpintero, soldador, por decir cosas que están al alcance de la mano, ¿no? Yo cuando estaba en Argentina hice un curso de electricista domiciliario, algo básico, común, pequeño. Podés cambiar un foco, arreglar una tecla para aprender a apagar. Básico, ¿eh? Y cuando hice mi gira misionera en Argentina, me llevé un destornillador buscapolo. Esos que metes en el enchufe y ves si hay luz o no. Me llevé uno de esos y dije, en algún momento lo voy a usar. Fui a la casa de un matrimonio joven. Entro, vení. Me quedé ahí un tiempo, estuve como 15 días en Tucumán. Y yo veía que cada vez que entraban a la pieza, se estiraban y prendían la luz así. Iban al baño, prendían la luz así. Iban a la cocina. Yo le digo, ¿por qué prenden la luz así? Digo, no, es que andan mal las teclas y vino un pastor, me quiso arreglar la electricidad y explotó y nunca más lo toqué, dice. Entonces lo prendemos así, dice. Digo, pará, le digo, saqué mi destornillador, fui, les compré las tapitas, todo, le armé toda la luz completa. Vino el muchacho de trabajar y fue a prender. Uy, no anda el foco. Y la esposa le dice, no, tocá la tecla. Tocó la tecla. ¡Wow! Se emocionó, casi se pone a llorar. Es algo sencillo, pero lo usé para bendición. Pude bendecir. Entonces, si vos podés y tenés la posibilidad de estudiar algo sencillo, hacelo. Andate con una herramienta en tus manos. Como te digo, electricista, carpintero, médico, doctor, si querés algo más grande, podés hacerlo. 5, creer que nuestro llamado garantiza la provisión divina, ¿no? Quizás pensamos que salimos y ya tenemos nuestro sostén todos los meses. Ahí los $1.000, ¿por qué? Porque somos misioneros. Y no, todos los meses no te van a llegar los $1.000, te van a llegar $400. Y ahí vas a tener que ponerte a orar. Y más si tenés esposa, si tenés hijos, y si comen. Si no comieran, bueno, uno puede economizar un poco más, pero no, comen, y comen bastante. Y más acá que cocinan más todavía, ¿no? Pero eso no va, por ser misionero, no va a garantizar la provisión divina, ¿no? Es tarea del misionero contagiar la pasión a las iglesias. Hablarle a tu pastor de misiones, hablarle a tu iglesia de misiones. ¿Para qué? Para que ellos primero aprendan a suplir tu necesidad espiritual. Eso es lo que necesitamos primero. Que nos apoyen espiritualmente. Yo creo que si una familia se pone a orar por cada uno de nosotros, el Señor mueve su mano de poder.
y te puede mandar $1000 y más todavía. Ese es otro de los errores que cometemos, ¿no? Vamos a la respuesta del primer error: confundir carga y llamado. Como mencionamos en el punto anterior, muchas veces se confunde un llamado con una carga, pero Dios quiere que todos tengamos la carga. Carga de salir y carga de estar y sostener a los que están en el campo misionero. Pero tener carga no implica un llamado. Y no debemos sentirnos presionados por esto. Uy, tengo la carga, tengo que salir sí o sí. No implica un llamado. Por eso debemos diferenciar lo que es carga de llamado. En parte podemos hacerlo sabiendo de que Dios no llama sin equiparlos. Dios no te va a llamar y te va a mandar así nomás. Te va a equipar en lo espiritual y en lo material. Y si Dios nos ha llamado, también nos va a dar las habilidades para responder. Para que vos respondas si tenés la carga o si tenés el llamado. En Argentina está trabajando en las oficinas del DNM Claudia Sanders. Una mujer tremenda, tremenda, en el buen sentido de la palabra. Es una mujer que trabaja en las oficinas, después de las oficinas se va y hace reuniones mensuales en distintos lugares de Buenos Aires. Y una vez me dice, te voy a llevar a una reunión distrital, a una reunión mensual en una iglesia, andá, me dio la dirección, fui, pero yo no quería ni llegar. Eran 2 cuadras oscuras de paredones y no había ni un alma. Le digo, Claudia, yo estoy perdido, le digo. Me dice, no, vos cruzás esa calle y no pasa nada, está oscuro pero no pasa nada. Y en la esquina está la iglesia. Y crucé, y al rato llegó ella. Y se mete en lugares tremendos, arma eventos, ayuda a los misioneros, los lleva a vivir a su casa, muchas veces tiene familias de misioneros enteras, viviendo una semana, 15 días. Es una persona que tiene la carga por ayudar a misiones. No tiene el llamado misionero, pero sí tiene la carga por ayudar a los misioneros. Y muchas veces lo hace por demás ya. Ahora que yo volví a Argentina por 10 días, ahí estuvo. ¿Qué necesitas? Si necesitas estar en mi casa, venite. Ahora vivo con mi mamá, venite. Todo. No tiene la carga. No tiene el llamado para salir, pero sí tiene la carga para apoyar misiones. Y aún así salió a muchos países. Fue a visitar otros misioneros. Estuvo con los misioneros en esos países apoyándolo, ayudándolo. Pero no tiene el llamado a salir. Pero sí tiene la carga para poder estar en Argentina y ayudar a nuestros misioneros, ¿no? Entonces nosotros debemos saber diferenciar o carga o llamado. O carga o llamado. Quizás hoy el Señor te hable y te ayude a definirte. No, mi carga es estar acá, siendo promotor de misiones, tratando de convencer a la iglesia, a los pastores. O el Señor pone el llamado en tu corazón para salir a otros países. Pero sepan diferenciar, porque si salís teniendo la carga, no vas a estar bien en otros países. ¿Amén? Hay un libro que escribió la pastora Dennis Lam, y en su libro nos dice, Preparando los nuevos instrumentos de Dios, habla de 10 requisitos básicos para el candidato misionero. Vamos a ver que son de mucha bendición. Primero, un sentido de vocación y camino con Dios. Eso es lo que es un llamado. Un llamado es una convicción personal de que Dios tiene un propósito con uno para el trabajo como misionero. La manera en que surge esta convicción varía de persona en persona. Muchos enseguida así tienen el llamado. Como por ejemplo me pasó a mí. Enseguida tuve el llamado. Dios me dijo, vas a hacer esto. Ahí lo agarré. Ahora, mi esposa no tenía el llamado. Nos pusimos de novio y le dije, tengo el llamado misionero. Le dije. Y nos vamos a ir a China. Así le dije. Tengo una carga fuerte por China. Y me mira y me dice, vos capaz que sos como los otros que tuvieron el llamado misionero, estuvieron unos meses con el entusiasmo y se les fue. Así que ya se te va a ir. Bueno, le digo. Tuvimos una entrevista con Samuel Andrade, el director de la Escuela de Misiones en Argentina,
para analizar el llamado. Y mi esposa, fuimos, digo, yo tengo el llamado, que esto, le explico todo. Y mi esposa le dice, yo no tengo el llamado para nada, le dijo. Para nada, no quiero saber nada de misiones. Y a él ya se le va a pasar. Y ella después me contó, yo le dije así pensando de que no nos iban a dejar salir. Y Samuel le dice, no te hagas problema, dice. ¿Sabés que muchos misioneros salieron con la esposa que no tenían el llamado y ahora son más misioneras que el misionero? Se quería morir mi esposa. Y ella pensaba de que se me iba a ir el llamado. 1 año y 8 meses de novios, nos casamos, seguía teniendo el llamado, empezamos a ir a los GPM. El primer GPM fue renegando, no quería saber nada. No, que vos me metes en el GPM. El segundo, había nacido mi hija, no, porque Maya es chiquita, dice, no la puedo llevar por el frío. Está bien. El tercero ya no fue. El cuarto la obligué. El quinto la volví a obligar. Y el Señor empezó a obrar en el GPM. Tuvimos 8 GPM. Y ahí el Señor empezó a obrar. Y yo empezaba a orar por ella. Y ella me dice, yo no voy a salir a ningún lado, pues no tengo el llamado. Vas a tener que arreglar cuenta con Dios, yo voy a orar por vos nada más. Y oraba por ella, y ahora es la super misionera. Ahora está enamorada de misiones. Vos le hablás de misiones y se pone a llorar. Eso es lo que hace Dios, ¿no? Ella tenía el llamado, ¿no? Y asimismo esta convicción fuerte tiene que ser confirmada por los demás. Dios nunca le dice algo a una sola persona. Después de que recibió el llamado, vinieron otros pastores y me confirmaban el llamado misionero. Y muchas veces tenemos que buscar eso. Señor, háblame a través de otra persona. A ver si es verdad lo que me dijo el otro hermano. A ver si es verdad que vos me querés mandar como misionero. Además, Dios normalmente no nos va a llamar a algo si no nos da la habilidad para poder responder a esta situación. Dios te va a capacitar. Dios te va a dar las fuerzas a pesar del miedo, porque muchas veces tenemos miedo a decirle, sí, Señor. Bueno, es fácil, me voy de misionero como que voy a la plaza, no. Cuesta, tenés temores, que tu mamá es grande, que tu hermano no es cristiano y anda en los peores caminos, que qué será de la vida de él, que si digo que sí, que si digo que no. Pero Dios, si te llamó, te va a dar la fuerza necesaria para decirle, sí, Señor, heme aquí. Segundo, tenemos que tener madurez espiritual. Esto implica caminar con Dios produciendo el fruto del Espíritu Santo. Una de las cosas que decía el pastor Federico era el carácter, ¿no? La verdad que yo acá me tuve que contener muchas veces con las caseritas, porque algo que valía, le contaba al misionero, ahora no está. Fuimos al mercado Lanza, y mi esposa va, dame tomate, case. Sí, le dio 4 tomates, 20 bolivianos. Yo digo, pero 4 tomates, 20 bolivianos. Hacía así, 1 kilo a 20, lo pasaba a peso argentino, más o menos. Pero me parece que te resta fo, le digo. Fuimos a otra caserita, casi dame 5 bolivianos de tomate. Así le digo. Y le digo, pero casi, ¿por qué me das mucho? No, si 5 bolivianos, la cuarta, la arroba y cosas. Todavía no agarramos eso. Y la caserita me dice, no, porque allá por 20 me dio 4. Andá a devolverle y decirle que tu mamá no quiere los tomates ahora. Así me dijo la caserita. Ganas no me faltó, porque nos estafó. Entonces me tuve que contener, ¿no? De ir y decir, me estafaste. ¿Por qué si hay carteles que dice, ante la ley somos todos iguales? Pero no aclaran si es para los bolivianos o para los extranjeros. O la caserita no lo entendió y nos estafó. O cuando van o manejan, hay una esquina que doblan, no te ponen la luz de giro. O no te tocan bocina cuando vos estás a mitad de calle, ¿no? Eso pasa en La Paz, acá en Cochabamba no. Voy cruzando y me frenó ahí. Y me acerco y le digo, tu auto le falta algo. Ahí en la esquina le digo, le falta algo. Y saca la cabeza y mira, le falta la luz de giro, no la sabés usar, le digo. Y me tuve que contener, ¿no? Son situaciones que, y más como decía, ¿no? El carácter argentino.
me tuve que contener. Y así en muchas otras cosas, ¿no? Que por ser extranjero te van a tratar mal, como decía, ¿no? Pero la madurez será probada en el campo desde el principio ante nuevas situaciones de vida, relaciones con otros, y no hay sustituto para la obra profunda que el Espíritu Santo, en la vida de una persona misma que pueda resultar en madurez. Como decíamos antes, ¿no? El Espíritu Santo. Tenemos que tener al Espíritu Santo para que te frene tu carácter, para que te frene justo antes de decir quizás una barbaridad, un mal gesto, una mala mirada, porque podés tirar todo a la basura, ¿no? Y cuando llegues, te van a ofrecer de todo. Te van a ofrecer de todo. A mí me ofrecieron para ir a trabajar a un colegio cristiano con los jóvenes. Me pagaban un sueldo en la iglesia, en esto, para abrir iglesias. Un pastor me dijo, tengo 3 puntos de referencia, podemos abrir 3 iglesias. Y a todo, o a la mayoría de las cosas le tuve que decir que no. Y eso es síntoma de madurez también. Porque quizás te metes a hacer cosas que no sabes. Quizás te ofrecen todo y vos decís, wow, si no me alcanzan las ofrendas de Argentina, quizás con esto pueda ayudar un poco más. Pero te metiste y cometiste errores, dañaste a las personas. ¿Y qué hacemos ahora? Quizás por estar un poco mejor económicamente te metiste y hiciste mal. Pero el decir no muchas veces es de madurez. Tranquilamente ahora podría estar en un colegio con un poco más de ayuda económica, pero preferí decir no. ¿Por qué? Porque primero tenemos que conocer la cultura, saber cómo se mueven, el idioma. Hay hermanos que me hablan en aymara y miro al otro y el otro me traduce. Pero antes de traducirme se ríen, porque ven que no entiendo nada, ¿no? Pero hay que aprender esos detalles. Hay que estar preparados y ser maduros ante el llamado. Segundo, debemos tener un corazón de siervo. Eso es muy importante. Jesucristo, cuando le lavó los pies a sus discípulos, el Señor le estaba lavando los pies a sus discípulos. Y con eso dejó una enseñanza de que ellos debían ser siervos también, ¿no? Y muchas veces también el nuevo misionero debe ganar la confianza de la Iglesia Nacional sin ser un líder, o solamente trabajando. Y muchas veces el orgullo es opuesto al corazón. No podemos pensar, llegó el gran misionero. ¿Por qué? Porque vamos a servir. Hace el fin de semana y el anterior hicimos comida para recaudar dinero para los misioneros bolivianos. Más de 200 platos de comida hicimos. Hicimos cerdo al horno, pollo al horno con papa y su postre. Y primerito la sopa de caballo de ángel, riquísimo. 200 platos. Llego, le pregunto a la líder, ¿qué puedo hacer? Vaya arriba, me dice, y venda gelatina. Gelatina, queque y brazos gitanos. Yo dije, estoy en lo mío. Me fui, me puse la mesa, me preparé y estaba con una nena, ahí vendiendo los dos. Y viene una hermana del grupo de ayunos, una hermana grande, y me miró. Me dice, ¿usted cómo puede ser que esté acá? Dije, ¿qué hice? Estoy vendiendo, hermana. Colabore. Llévese una gelatina. Me dice, no, usted no tiene que estar acá, me dice. Este no es su lugar, dice. Ahora voy a hablar con la pastora. Digo, ¿qué hice? Y viene una diaconisa y le dice, él no tiene que estar acá. ¿Por qué está él acá? Él tiene que estar disfrutando de la palabra. Y la diaconisa me mira y dice, ¿por qué está acá? Digo, estoy vendiendo gelatina. Me dice, no, ahora voy a hablar con la pastora. Y justo bajaba la pastora. Y la pastora me mira. Y me dice, ¿qué está haciendo? Vendiendo gelatina. Y me dice, no, pastora, yo quiero estar acá. ¿No? Porque decía, ¿cómo el misionero va a estar vendiendo gelatina? Mirá si se me levantaba el orgullo en ese momento. ¿No? Y decía, no, yo soy el misionero, ¿cómo voy a estar vendiendo brazos gitanos con dulce de leche a 2 bolivianos? La gelatina a un boliviano. ¿No? ¿A qué venimos acá? A servir. A servirle al Señor, no a que tu orgullo sea grande y te sientas el gran misionero.
Al final me vendí todo, gracias a Dios. Vendí toda la gelatina, todo, porque venía y decía, ¿cómo puedes? Gelatina. ¿Qué está? Gelatina. Les vendí todo, ¿no? Pero venimos a servir, a hacerlo más chiquito como a hacerlo más grande. Ese es el trabajo del misionero. No a ser el super misionero. A servir venimos, ¿no? El otro punto es disciplina y control de uno mismo. En el campo misionero muchas veces no va a haber un jefe para supervisar tus actividades día a día, hora a hora, ¿no? En un contexto donde el desgaste se produce por el simple hecho de vivir ahí. Vas a llegar al país y te vas a sentir cansadísimo, y más si vivís en La Paz. Subís y bajás, y así está tu ánimo a veces, ¿no? Subís y bajás. Mi esposa me dice, vamos a comprar. No, le digo, yo para allá no voy. Una subida, pero así empinada era. No, pero no voy a ir, me quedé en casa. Ya el hecho de cambiar de cultura te estresa, ¿no? Y ese estrés te puede llevar a no orar, a no leer la Biblia, a no mantener la comunión con el Espíritu Santo. En un momento me estaba agarrando eso, ¿no? El cansancio, el cambio de comida, el esto, lo otro, me había como dado vuelta a la cabeza y estaba perdiendo la comunión con el Espíritu Santo. Y más si no tenía a mi pastor. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás orando? Sí, pastor, no, pastor. No tenía nadie que me controle. Pero es ahí donde me tuve que dar cuenta de que mi disciplina estaba decayendo. Y en esos 15 días ahí nomás me puse al día con el Señor. Volver a los ayunos, al tiempo de oración, tiempo de la Biblia. No dejé que ese cambio me perjudique. Al contrario, tuve que ser mayor que Él. Por eso muchas veces nosotros tenemos que tener una buena disciplina para manejar nuestros tiempos, administrar y lograr las metas que nos vayamos a proponer en el país. Tercero, carga para evangelizar. Y no sirve de nada tener una amplia variedad de ministerios si no involucramos o complementamos con el evangelismo. Tal vez no todos somos o tenemos el llamado de evangelistas, esos que enseguida salen, te arman una plataforma y ya tenés una campaña. Quizás muchos somos de estar ahí en lo anonimato, tranquilos, haciendo el trabajo para el Señor, pero no bien expuesto, ¿no? Pero sí debemos, con nuestro llamado misionero, encargarnos de la evangelización en todos los ministerios. En todos los ministerios de la Iglesia, o en los que puedas estar, trata de evangelizar. Ahí tenemos ministerio de varones, vamos a evangelizar con los varones a la plaza. Tenemos ministerio de consolidación, vamos a visitar a los hermanos a las casas, predicarles, animarlos. Tenemos que hacer eso, apoyar a los ministerios de la Iglesia hacia donde vayamos. Tenemos que tener algo para compartir con los otros. Si vas, tenés que tener algo. La iglesia receptora, especialmente en lugares donde ya está establecida y aún tal vez sea sólida, va a querer saber en qué puede contribuir el misionero. Tal vez sea en algo que hace falta o tal vez en algún área donde el misionero pueda marcar una diferencia. Nosotros estamos con el departamento de varones. Y al departamento de varones iba un predicador, compartía algo y se iba. Iba y se iba. Y así, no había alguien que esté específicamente con ellos. Llegamos al departamento de varones. Y ahí estoy, hace 10 meses, compartiendo. Ahora estamos viendo un estudio de lo que es la mayordomía, ¿no? Para el hombre. Aprender a ser mayordomo de las cosas que Dios le va dando, ¿no? Y hace tiempo que estamos ya sirviendo con los varones. Grupos de ayuno, todas damas grandes. Nadie iba. Vayan a las damas. Y allá estamos. También compartiendo estudios, la palabra cada tanto. Ahora, por el tema de las clases, va mi esposa un jueves y un jueves voy yo, ¿no? Pero tenemos que tener algo para compartir. Tenemos que tener amistad. Eso va a ayudar mucho. Amistad con los departamentos de las iglesias, ¿no? Ahí se te van a abrir muchas puertas, pero muchas puertas. Experiencia en vida
y ministerio. La experiencia tanto en la vida circular como en el ministerio nos capacita para enfrentar los problemas de la iglesia. No podemos ir al lugar con ideas nomás, ¿no? Sino lo que vos viviste, por lo que vos pasaste. Cuando no eras cristiano y cuando eras cristiano lo vas a tener que implementar en el campo. Por ejemplo, estuve en Argentina trabajando con muchos chicos o haciendo amistades con muchos chicos de las drogas, el alcohol, delincuencia y todo eso. Y ahora eso lo puede usar acá. A la iglesia va un muchacho que va con la Santa Cena antes de ir al culto. Se toma la vida antes de llegar a la iglesia y se siente y se me pone a hablar. Y que mi familia me odia, que mi familia esto, que mi familia el otro. Y yo ya lidié con chicos así. Entonces, ¿qué hago? Lo contengo, le doy palabras de aliento, porque sé que detrás de todo eso feo que los demás ven, hay algo que Dios puede hacer. Dios puede hacer algo con esa persona. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a lo que pasamos cuando no eras cristiano y cuando sos cristiano. ¿Amén? Hablarte de la salud física. Eso es importante. Capaz que no le damos mucha importancia, pero es importante, ¿no? Acostumbrarse a nuevas culturas y realidades requiere de una buena salud física. Nuevas comidas, horarios, viajes en avión, en tren, en minibús. Pueden afectarnos gravemente si no estamos en una condición física saludable que incluya una dieta sana y cuidados del cuerpo. Hace muchos años, 5 años atrás, pónganle, teníamos un GPM y uno de los líderes habló sobre el tema de las muelas, ¿no? Dio el ejemplo de las muelas, de la dentadura. Y en ese momento tenía como 3 muelas que estaban mal. Y él decía, si tienen la posibilidad, arréglense los dientes acá, decía, porque quizás gasten plata que no tengan que gastar en otros lados y van a necesitar. Y hace poco me tuve que sacar esas 2 muelas. Fui desobediente y gasté plata que quizás podía haber gastado en otras cosas. Por eso, son sencilleces, pero tenemos que salir preparados en nuestra salud. Ahora vamos a ver 8 preguntas para contestarnos acerca del candidato misionero. Y preguntas que nos van a confrontar y nos van a ayudar a la vez. La primera, ¿ha hecho esta persona algo significativo? ¿Hiciste algo significativo en tu iglesia? Si no demuestra la capacidad de iniciar algo, o sea, tener motivación en nosotros, asimismo llevarlo a cabo, probablemente su tendencia será de no terminar aquello que emprende y aún abandonar la carrera misionera. ¿Sos constantes en las cosas que estás haciendo? Y eso es, la perseverancia es una cualidad muy importante y se manifiesta en los logros personales y en el ministerio. ¿Sos constante o decís vamos a emprender algo con los niños? Y llegaste solamente a inflar algunos globos y te fuiste. Constancia, eso es lo que se necesita en el ministerio. ¿Ha emprendido algo nuevo? ¿Puede trabajar en equipo o llevarse bien con los demás? ¿O es más bien un llanero solitario? ¿Puede trabajar con personas diferentes a sí mismo? No podemos evitar el contacto y trabajo con personas que no piensan igual que nosotros. ¿Sabés escuchar? Necesitamos saber escuchar. No solamente llegar al país, hablar, predicar y mostrarnos que hemos llegado. Debemos mostrar paciencia y criterio sobre el tiempo que estamos en ese país. No se trata de llegar y llegó el gran misionero. Por eso debemos dedicarle tiempo al aprendizaje de la cultura. Y muchas veces, varias de las veces que dije que no a las cosas que me proponían, fue porque tenía que aprender la cultura. Porque imagínate si yo abría una iglesia y cantábamos Jesús Adrián Romero, Marcos Witt y todo eso. O imagínate si agarraba y me metía al departamento de varones y les hacía cantar eso. Cuando ellos cantan con el himno Cala
o el himno Gloria. Ahora canto Aymara con el librito, pero a full. Tuve que aprender y encima los hermanos cantaban y cantan rápido. Y no les entiendo a veces. Cuando llegué no les entendía, hablaban en Aymara y no les entendía. Y ahora no, con el libro les voy entendiendo, ¿no? Y te canto en Aymara, ahora no me acuerdo, pero con el libro sí canto. Pero tenés que aprender la cultura. Si yo decía así a las propuestas, que iba a cometer errores. Mirá si los hermanos grandes me decían, no, queremos cantar con Cala o con himnos de gloria. Y yo me ponía a cantar Marcos Witt o Jesús Adrián Romero. Y quería imponer eso. Y me iba a salir todo mal. Por eso dedicale tiempo a la cultura. Y no es tiempo de 1 mes, 2 meses, 10 meses. No, lleva su tiempo. Lleva su tiempo. Puede comunicarse con claridad. Debe poder expresar sus pensamientos e ideas de manera comprensible. Cada vez que te acercas a un pastor para hablarle de misiones, ¿te entiende lo que querés decirle? ¿Te entiende el corazón con el que le estás hablando? ¿O vas y solamente decís, acá tiene que haber misiones, imponiendo? ¿O vas y le hablas de buena manera, tratando de llegarlo? Vamos a ver los tiempos y la forma de Dios. ¿No? Cuando nos equivocarse en cuanto al tiempo y a la forma. He visto un matrimonio específicamente equivocarse en el tiempo y en la forma en que Dios los quería sacar como misioneros. Ella no quería salir. Ya habían estado afuera, en Paraguay habían estado ellos. Volvieron, pero querían salir con la cobertura del DNM. Pero ella no quería salir porque tenía uno de los chicos enfermo. Y que él quería salir, y que ella no quería salir, y que él sí, que él no. Y ninguno de los dos estaba atento al tiempo y forma de Dios. Y esto terminó en un gran problema. Él volvió al alcohol, volvió a las drogas. Ahora, gracias a Dios, están restaurados. Y los dos tienen el mismo pensamiento, porque entendieron que no era el tiempo de Dios para sus vidas en ese momento. Y ahora están esperando, tranquilos. Cada vez que puedo hablar con ellos por el WhatsApp, no, estamos esperando. El Señor ya nos restauró, ya nos sanó, ya somos una familia que tiramos todo para el mismo lado. Pero estamos esperando el tiempo de Dios. El Señor tuvo que permitir que se golpeen para que ellos entiendan que los tiempos y la forma son de Dios. Por ejemplo, la palabra nos habla de grandes de la Biblia que no supieron esperar los tiempos de Dios. Por ejemplo, Abraham. Abraham tenía que esperar 25 años, de los cuales esperó 24 años. Y el último año le agarró la ansiedad, vaya a saber qué le pasó por la cabeza a Abraham, y metió la pata. Y por no saber esperar el tiempo de Dios, hoy en día existen las grandes consecuencias. Podemos ver los musulmanes y los judíos que se están matando por 1 año. Por no haber esperado 1 año más, hoy tenemos naciones que se están matando entre ellos. Debemos saber discernir, ¿verdad? Moisés, otro que no supo esperar los tiempos de Dios. 40 años renegando en el desierto por no saber escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Pero así como hay ejemplos en la Biblia de personas que cometieron errores, también hay ejemplos que supieron escuchar la voz de Dios y discernir cuándo era el tiempo para ellos. Por ejemplo, José. José tuvo un sueño, pero esperó la forma y el tiempo de Dios y Dios lo condujo a ser uno de los hombres más poderosos del mundo. En los tiempos de Dios salís bendecido. Nehemías sintió una genuina carga, pero esperó por el momento y la manera de Dios para llevarlo a cabo. David fue llamado y ungido para ser rey, pero no trató de forzar su destino. Esperó el tiempo y la estrategia de Dios para llevarlo a cabo. Y uno de los errores más comunes es confundir un llamado sin saber discernir el tiempo de Dios.
¿Estás atento a la voz de Dios? ¿Estás sabiendo discernir los tiempos de Dios? ¿O la forma en la que te quiere sacar como misionero? Tenés dos opciones. O salís cuando a vos te parezca y tener pérdidas, o salir en la forma y tiempo que Dios quiere para ser bendecidos. Amén. Tener expectativas no realistas. El llamado divino puede ser contaminado y correr serios peligros si está mezclado con el romanticismo. El sentimentalismo quita la realidad del llamado. Es decir, tener llamado no significa que uno no va a sufrir pruebas, dificultades, luchas en llevarlo a cabo. Madurez significa tener expectativas realistas. Amén. Ahora vamos a enumerar algunas de las luchas que nos encontramos a la hora de salir como misioneros. Primero, extrañar la familia. Nosotros los argentinos somos muy apegados a la familia. El domingo era comer fideos con tuco en lo de mi suegra. Mi suegra, esta vez no estoy haciéndole una broma, íbamos a comer con mi suegra. Mi suegra, mi cuñado, mis sobrinos, mi esposa, yo, compartir, no un domingo ahí, en familia, somos bien. Pero es triste no ver a nuestros chicos, o a mi hija especialmente, que no se cría con su abuela, o que no pudo estar en el entierro de su otra abuela. Y ese es uno de los problemas, ¿no? Extrañar la familia. Como les decía en la charla anterior, recién ahora caigo de que dejé a mis hermanos. Y ahora estoy extrañando, ¿no? Y hablamos, podés hablar por WhatsApp, por Facebook, lo podés ver todo, pero no es lo mismo estar ahí. Y se extraña, y es feo extrañar tanto, ¿verdad? Y esa es una de las luchas, ¿no? El choque cultural, ¿no? Que la caserita te cobre 20 bolivianos, 4 tomates, eso es un choque al bolsillo, mejor dicho, ¿no? Ese es un choque cultural. Eso es otro de los problemas con los que te vas a encontrar. Las barreras del idioma. Hay misioneros que les hacen así, aprenden inglés, francés. Ahora tenemos una hermana, América Mejía, estuvo como misionera en Colombia. Ahora se fue a España y está aprendiendo francés e inglés también. Y es una señora grande, ¿no? Y parece que le va agarrando la mano rápido. En cambio yo no, inglés, pero tartamudeo. No me cuesta aprender, ¿no? Pero son choques. O aprender el aymara acá. A veces digo palabras en aymara que los hermanos me quedan mirando así, ¿no? Tatita bendizpa, Dios te bendiga, ¿no? Y yo primero no entendía y decía cualquier barbaridad. Ahora más o menos sé o me entienden de que digo Dios te bendiga, ¿no? O los chachas, las guarni, las damas, los hombres, las guaguas. Ahora como que puedo decir algo en aymara, ¿no? Pero a lo primero me costaba y me ponía nervioso y colorado y transpiraba, porque los hermanos estaban esperando de que yo les responda en aymara. ¿Y qué te voy a responder si no sé nada todavía? Pero es una barrera. Pero poco a poco la podemos ir pasando por arriba, ¿no? Dificultades en mantener una identidad cultural. Hemos visto en países con restricción para evangelización la gran presión que sienten nuestros misioneros, porque no pueden decir libremente soy cristiano, porque ¿qué pasa en esos países? Te matan. Me habían comentado de que un misionero boliviano está desaparecido, ¿no? Un muchacho, era un joven. Está desaparecido hace ya más de 8 años, ¿no? Del 2000, más de 17 años. Quizás él quiso salir a predicarle a todo el mundo de que era cristiano en un país donde no podés, donde solamente tenés que, con la mirada, tratar de evangelizar, porque corre en riesgo tu vida, ¿no? Esa es otra de las dificultades, no poder ser libre en tu identidad cristiana. Problemas con la visa o prejuicios. Cuando fuimos a hacernos el carnet por la residencia, ¡ay Dios! No me trataron nada bien. Y usted tiene que traer esto y esto. Y un croquis. Croquis, decía yo. ¿Qué croquis? Decía, el croquis.
Pero ella no me quería explicar bien, sino que ya ella estaba sacada y se enceguecía en que quería un croquis. ¿Pero croquis de qué? Ya le estaba por dibujar ahí algo, como para conformarla. Como para decirle acá tenía algo. Y no, que tiene que el croquis, pero decime por favor, ¿qué croquis? ¿Croquis de qué? ¿No? Y ella no me quería explicar porque estaba, por ser extranjero, y más por ser argentino, no me quería explicar bien. Pero al final entendí, croquis de la casa, la manzana, esto, lo otro, ¿no? Y eso es uno de los problemas también con lo que te vas a encontrar. Problemas con el sostén económico, dado a la inmadurez de la iglesia. Un pastor nos dijo, te vamos a apoyar con 700 pesos argentinos. Ya está, salgo con él solo, dije yo. Le mando una carta diciéndole, pastor, usted avisa de que la ofrenda que usted manda es para la familia Vaquero. Ay, hermano, dice, nunca pude depositarte. Y encima era uno de los que más fuerte nos iba a apoyar. Porque estamos pasando un problema económico en la iglesia, dice, no te podemos. Pero ni bien me recuperes y te vamos a apoyar. Es hasta el día de hoy que nunca, nunca nada. Pero ese es otro de los problemas. Presupuesto de $1.000, te llegan 400. ¿Y qué haces con 400? Pero ahí está la mano de Dios, tocando la vida de los hermanos, que te vienen con una bolsa, y en la bolsa encontrás arroz, harina, levadura, queso, palta. Hace rato le comentaba a un hermano que el esposo de una hermana se fue a cosechar papa, y vino así con una bolsa de papa. Y estábamos pasando un mes ahí, cortito estábamos, ¿no? Y vino una bolsa de papa frita, puré de papa, por acá no salían las papas. Pero ahí estaba el Señor. Te falta por acá, pero el Señor te da por acá. Otro de los temas era que pagaba 1.200 pesos de alquiler un departamento. Y nos avisan de que nuestro sostén bajó. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Porque estar en deuda con un hermano en Cristo no es bueno. Entonces, Señor, ¿qué vamos a hacer? Al otro día vienen los pastores y nos dicen, les damos en alquiler 2 habitaciones, la cocina y el baño por 500 bolivianos. Pero ni pensarlo, me tiré del cerro donde estábamos viviendo de cara a la casa. Hice la mudanza, la hice en el aire. Pero ahí estaba el Señor bendiciendo. Te falta por acá, pero el Señor te da por acá. Es como decía, ¿no? Salimos por fe. Por fe salimos los misioneros. Por fe. Por ejemplo, en el país donde esté va a haber crisis, guerras. Si no me equivoco, creo que fue la misionera América Mejía en Colombia. Ella trabajaba con chicos en situación de calle, drogas, alcohol, delincuencia. Una mujer sola. Y había levantado una iglesia y la FARC la había amenazado 1 vez, 2 veces, 3 veces de que la iban a matar. Y creo que ese fue, no estoy bien seguro, pero fue el motivo por el cual dejó Colombia. Y Dios la lleva ahora a España y Francia. Problemas así te vas a encontrar. Que vas a tener que salir corriendo sin manotear nada de tu casa. Pero vale la pena ser misionero. Confiarse en el solo hecho de tener el llamado sin preocuparse por una correcta preparación, ¿no? ¿Preparación en qué? En ir a hablar con tu pastor. Es importante que el pastor conozca el llamado que vos tenés. Una buena relación con tu pastor. A pesar de que tu pastor no quiera saber nada de misiones. Vos tenés que acercarte, hablarle. Como así también pedirle ideas para prepararte. Para de esta manera tener el favor de él y de la iglesia y decir que sea un proceso y no algo repentino. Siempre tenés que hablar con tu pastor, con la iglesia. Tienen que estar enterados del llamado misionero que vos tenés. Para que el día que Dios te saque no haga... ¿Y dónde está mi discípulo? En la India. Pero a mí no me dijo nada. Sino que tiene que ir creciendo junto con el apoyo de tu pastor. Mi pastor sabe todo. Desde que me convertí hasta que salí, le comenté todo. Porque en la obediencia está la bendición. Y si sos obediente, salís bien
bien bendecido. Antes de salir tenés que formar o ser parte del departamento de misiones. Como les dije, ¿no? Estuvimos liderando por 2 años el departamento de misiones y eso me sirvió de experiencia, ¿no? El candidato misionero debe ser parte del departamento de misiones local y de no tenerlo es responsabilidad de él abrir uno dentro de su iglesia. Hace poco en una reunión de jóvenes me encontré con una jovencita, me vino y me dice, necesito que me ayude a abrir el departamento de misiones. Digo, bueno, ¿tenés un equipo? Algo, no, estoy sola, me dice. La iglesia es misionera, pero no le da mucha importancia a misiones. Algo raro, ¿no? La iglesia es misionera, pero no le da importancia a misiones. Pero ella sí tenía la pasión por abrir el departamento de misiones. Y le dije, después de esto, avísame y podemos organizar algo en tu iglesia para traer un avivamiento, un despertar hacia las misiones, ¿no? Tenés que ser parte del departamento de misiones. De las reuniones distritales, relaciones activamente con otros departamentos de misiones, para aprender de ello, intercambiar ideas, construir relaciones que después puedan ayudar en la búsqueda de tu propio apoyo espiritual. Siempre busquen lo espiritual, después busquen lo económico. Ahí el Señor se va a glorificar. Estudiar el idioma, inglés. Por lo general, el hermano me decía, en todas partes del mundo se aprende inglés. En la India están hablando inglés. Ese es uno de los idiomas en donde vos podés invertir algo de dinero, ¿no? Para poder salir con esa herramienta. Estudiar sobre el país y la cultura. Hablar con otros misioneros. Por ejemplo, acá en Bolivia estuvo el misionero Fernando Moyano por 6 años acá en Bolivia. Pero lo maté haciéndole preguntas a través de Facebook. Ahora él está en España y él me ayudó mucho. Me dijo, te podés encontrar con esto. Tratá de evitar esto, aquello, movete así, perfil bajo. Consejos que después puse en práctica acá y me ayudaron, ¿no? Hoy tenemos a la misionera Glenda Camacho. Glenda, ¿verdad? Atáquenla de preguntas. Llénenla de preguntas. Y ustedes llénense de consejos. Porque va a ser de bendición para ustedes. Principios sobre el sostén económico. Si no sembramos, no cosechamos. Si no sembramos, no cosechamos. Y Dios quiere usar a la iglesia para ser canal de bendición para la obra misionera y así también a la obra misionera para ser canal de bendición para la iglesia. En uno de los retiros hay un misionero en Argentina que se llama Ben David, si no me equivoco. Escribió un libro sobre la cosecha y la siembra o canales de bendición. Y para mí fue de mucha bendición, demasiada bendición, porque puse en práctica el hecho de bendecir misioneros en Argentina. Cada vez que podíamos con mi esposa y teníamos un dinero extra, misiones. Y acá en Bolivia lo seguimos haciendo. Apoyamos a unos misioneros también. Y es de muchísima bendición, porque el Señor después te da el doble, el triple, y hasta ofrendas que vos decís, no la puedo aceptar. Pero no lo hagas por recibir ofrendas. Hacelo porque querés ver la obra misionera extenderse en otros países. El dinero es secundario, como nos decía nuestro pastor. Si no podemos motivar a personas en nuestra cultura para un cambio de mentalidad, ¿cómo podremos hacerlo en otra cultura? Tenemos que aprovechar el tiempo que estemos acá, inculcándole a la iglesia lo que es misiones. Y Dios normalmente no provee en forma sobrenatural como lo hacía Elías y los cuervos, ¿no? Ojalá, ¿no? Estar en casa y que vengan los cuervos y te den milanesas, un asado en la parrilla, ¿no? Pero no, Dios no quiere, sino que prefiere usar como canales de bendición a la iglesia y a las personas, como lo hizo con la viuda y Elías.
De manera que la bendición involucre a todos, ¿no? De la manera sobrenatural los cuervos no fueron bendecidos. De la manera tradicional, vamos a decir, la viuda fue bendecida. Y eso es lo que Dios quiere, que todos seamos parte de la bendición. Pasos para el sostén económico. Primero, el misionero debe sembrar con ofrendas personales. Segundo, ¿cómo puede ser que las personas con llamado no den nada de su dinero? ¿Cuánto están ofrendando para misiones? 1, 2, 3, 4. Algunos dicen, bueno, levanta mano por las dudas, dije. En algún momento di una ofrenda. Pero ¿cómo querés cosechar si no estás sembrando? Muchas veces estamos desubicados o confundidos si no entendimos lo que Dios nos decía, cosecha y siembra. Tenemos que sembrar. En el informe anual de las asambleas de acá vi los departamentos que supuestamente la iglesia tiene que dar el 2% para misiones. Y había departamentos que ni un centavo habían puesto. Ni un centavo. Eso vi en la revista que entregaron en la convención. Y había provincias o departamentos que sí habían dado, pero el doble, el triple de lo que tenían que dar, me parece. Nosotros que tenemos el llamado misionero, ¿estamos ofrendando para nuestros misioneros? ¿Querés cosechar? Tenés que sembrar. El futuro misionero debe trabajar así, no solamente como un deber o por interés personal, sino con pasión. Tiene que haber pasión cada vez que trabajas en misiones. El egoísmo misionero existe y es tan perjudicial como el egoísmo en general. Solamente me interesa mi proyecto. Solamente en Bolivia tiene que estar mi proyecto. Una de las cosas, cuando salimos nosotros como misioneros, que fuimos, hablamos con el pastor y dijimos, es tiempo, bueno, se nos abrió la puerta y empezamos la gira misionera. Al mismo tiempo estaban saliendo otro matrimonio. Ellos están ahora nosotros salimos el 26 de agosto. Ellos salieron al mes siguiente, tenemos un mes de diferencia. Ellos están en España ahora. Ellos iban a hacer la gira misionera y llevaban nuestros mini afiches. Llevaban los de ellos y llevaban los nuestros. Y repartían. Y presentaban su proyecto. Y dejaban mi número de celular, mi mini afiche y decían, tenemos una familia que va a Bolivia, si los quieren invitar y todo. ¿Qué hacíamos nosotros? Lo mismo. Íbamos a otra iglesia, llevábamos los mini afiches de ellos, les hablábamos del proyecto nuestro y hablábamos del proyecto de nuestros hermanos que iban a España. ¿Querés presentar solamente tu proyecto? ¿Querés salir solamente vos? ¿O querés ser de bendición para otros misioneros? Como decía el hermano, hay que hacer relaciones, porque no sabemos si en el campo vamos a necesitar de la ayuda de otro misionero. ¿Amén? Amén. El futuro misionero no debe trabajar solo, debe formar un equipo, porque en el futuro le va a tocar salir y en todo aquello que logre, con tiempo y esfuerzo, se derrumbará. Si vos estás trabajando en el departamento de misiones, si sos líder o encargado del departamento de misiones, prepará gente, prepará a las personas, porque ellos te van a estar apoyando el día de mañana. ¿Amén? Ahora, ¿cómo respondemos a nuestro llamado? Para ir terminando. Primero, no pierdas un día más. Es lamentable ver los casos de personas que pierden años y años sin hacer nada. Habíamos dicho anteriormente de que la edad no es un obstáculo para Dios. Dios te quiere usar. Ya no podrás recuperar el tiempo perdido, pero no pierdas más tiempo para no lamentar el futuro. Es hoy. Hoy Dios te está llamando. Hoy Dios está poniendo la carga para apoyar misiones. No fue ayer, ni lo tenés que dejar para dentro de 2 años. Es hoy lo que Dios quiere hacer con tu vida.
Sea en la India, sea en la China, sea en Japón, tenés que estar preparado. Tenés que saber escuchar la voz de Dios. Amén. Dios está llamando a muchos hoy en día y sin su llamado no podemos hacer misiones. Si Dios no nos llama, no podemos hacer misiones. Pero muchas veces no sabemos cómo responder correctamente. Y espero que hoy Dios te haya hablado, que hoy Dios haya puesto en vos el sentir la carga por apoyar misiones o el sentir de salir a algún país. Pero lo tenemos que hacer todos juntos. Amén. Vamos.